Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Temas Claves y como siempre, invitados especialísimos para temas especiales. Hoy tenemos a Clara Lucía Sandoval, concejal. Ya se puede decir concejala también, ¿no? Sí, también se puede decir aprobado por la Academia de la Lengua. Suena un poquito raro, le vamos a decir concejal. Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, contenta de poder estar aquí. Bueno, yo soy cristiana, pastora de la Misión Carismática, juntamente con mi esposo, con quien tenemos 2 bebés, 2 hijitos. ¿Estos bebés de qué edad? De 8. Ya no tan bebés. Ya no tan bebés, Ajá, más niños. muy bien. De 8 y de 5 años. Muy bien. Y bueno, y con el privilegio de ser concejal de Bogotá desde hace un poquito más de 5 años, 2 periodos constitucionales y bueno, muy desafiada a poderle servir al Señor también a través de la política. Muy bien. ¿Qué formación tienes tú profesional? Yo adelanté estudios de Derecho en la Universidad Externado y ahorita estoy ya terminando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Militar. Muy bien. Y como toda persona que le gusta la política y que siente esa pasión, pues me imagino que tu ánimo es el servicio. El servicio es la clave para poder ser servidor público, porque precisamente esa es la esencia de la política, ¿no? Se ha desvirtuado mucho, hoy en día se siente que el que es político está detrás del dinero de la gente, quiere poder, pero realmente la esencia de la política y la política pura es una vocación de servicio donde uno se aleja de lo privado para poder ocuparse de lo público, precisamente. Público, que entonces, es quizás de las cosas más importantes de una comunidad, ¿no? Porque uno ya no quiere solamente levantar lo propio, sino dice, bueno, ¿cómo puedo yo utilizar lo que soy, los dones, los talentos, para poderle servir a la comunidad donde vivo y donde Dios me puso? Hay una pregunta que debo hacerte y que la comentamos anteriormente, y es, ¿cuál es la diferencia entre un político cristiano y uno no cristiano? Tiene que ser una diferencia trascendental, precisamente por lo que hablamos de lo que se ha desvirtuado del ejercicio político. Tiene que haber transparencia, integridad, honestidad, tiene que haber responsabilidad con las tareas, es decir, ser buen trabajador, llegar a tiempo, hacer la tarea que se tiene que hacer, prepararse, dar buenos debates si estamos en el cuerpo como el nuestro, en la parte ya de la creación de acuerdos, de control político. Tiene que ser una persona que dé testimonio de su vida privada, pero también de su vida pública, y de verdad que pueda mostrar a través de todos sus actos que quiere ser una persona distinta y que es distinta y que tiene ese ejemplo en Cristo. Entonces tiene que ser una persona ejemplar, y ese es un reto muy grande. Es un enorme reto para todos los que somos cristianos. Muy bien. Mira, hay alguien que decía que para ser político se necesitaba una epidermis muy gruesa, o sea, una piel muy gruesa, porque es duro el ataque desde diversas posiciones, la opinión pública, en fin, ha recibido muchos ataques. Muchísimos, muchísimos, porque desde que llegué al Consejo, una de las primeras tareas que hice, por ejemplo, fue el buscar que Bogotá tuviera un espacio para la música cristiana, y fue cuando iniciamos con Bogotá Gospel. Esa fue la primera vez que tuvimos Bogotá Gospel. Entonces hay asociaciones de ateos, hay gente aún a veces cristianos que también a veces siente uno como el ataque, entonces le ha tocado a uno como no escuchar, mirar hacia lo que queremos ir, seguir adelante, examinarse siempre de estar haciendo las cosas de la manera correcta. En este tiempo, el primer acto, digamos, que tuve que hacer de control político fue cuando en Bogotá se buscaban orientadores orientadores para la clase de orientación sexual que fueran homosexuales, y en el trasfondo de eso era dictar cátedras LGBT en los colegios. Ese fue el primer gran debate que hicimos hace un año, en enero, y pues salí en los medios de radio, me tocaba ir a los debates, y le toca hacer uno muy fuerte. Al principio a veces me conmovía en Twitter la gente, pero después ya aprendí cómo a llevarlo, a no ponerle tanta atención a eso malo, a mirar lo positivo y a saber que, como la reina Esther, estamos ahí. Dice, si calles, respiro y liberación vendrá. Pero quién sabe si para esta hora tú has llegado. Entonces yo he entendido que yo he sido presidenta de la Comisión de Gobierno, para eso he estado ahí. El año pasado fui presidenta de la comisión más importante que hubo, que fue la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La del dinerito. La del dinero, la del cupo de endeudamiento, de la valorización, de todos los temas trascendentales de Bogotá, y ahí siempre defendiendo nuestros principios. Entonces recibo uno muchos ataques, pero pues para eso estamos, para hablar y no callar y no dejarnos intimidar. Muy bien.
Vamos a ahondar un poquito en todas esas iniciativas que has tenido que asumir y que has defendido tan valerosamente. Pero empecemos por aquí. ¿Cuándo nace tu pasión por la política? ¿Cómo alguien identifica eso? De pronto hay jóvenes que nos están viendo y dicen, oiga, a mí me gusta ese cuento de servir en el espacio público. Bueno, nace de mi corazón desde muy niña, había ese anhelo como de servir y una cierta indignación ante lo que sucedía. Aún yo me acuerdo, tengo muy presente, aunque era muy niña, cuando mataron a Luis Carlos Galán. Y lo tenía súper presente porque uno tenía esa esperanza de que algo diferente pudiera pasar. Cuando conozco al Señor, entro en la iglesia, la pastora Claudia Castellanos empieza todo el trabajo político. Ella hasta ahora estaba iniciando, era muy joven, los ataques eran muchos, pero ella cuando nos reunía a los jóvenes nos decía, nosotros tenemos que ser los que gobernemos la ciudad, los cristianos. Y bueno, aprendimos a través de ella que lo que Dios nos había entregado también era establecer su gobierno aquí en la tierra y que teníamos que estar en esos lugares. Entonces desde ahí empecé a repartir volantes, a trabajar, a estar en todas las campañas. Y ahí fue como que se despertó en mí la pasión y la convicción de que nosotros tenemos que estar en estos lugares de gobierno y de autoridad. Y en todos los lugares, también en todos los lugares. En los medios de comunicación, en todas partes, como estamos aquí. En todo. Muy bien. Y mi pregunta ahora es esta, ¿has tenido que hacer carrera política? ¿Por dónde arrancaste, ya políticamente hablando? Arranqué ya, primero sirviendo a los que eran los candidatos. Muy bien. Después entonces la pastora Claudia me decía, como veía que tenía esa fuerza, movía a los jóvenes, una líder de jóvenes también dentro de la iglesia, entonces me decía, vas a ser tal vez segundo renglón de este candidato para que le des esa fuerza. Fui como 2 veces segundo renglón, aún en la Cámara fui segundo renglón. Recuerdo que alguna vez iba a ser candidata y también querían que pudiera estar en las listas del Senado. La Cámara no tenía la edad, todavía no podía estar, pero estaba ahí. No llenabas el requisito. No llenaba los requisitos. Ajá. Después fui candidata a edil, pero fue cuando se dio la... Perdóname, como esto se ve en tantas partes, vamos a aclarar un poquito qué es un edil. Un edil es una autoridad en una localidad dentro de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande, es una ciudad que está dividida en 20 localidades, cada localidad tiene un alcalde menor y tiene, digamos, como una autoridad administrativa que es la Junta Administradora Local. Y los que trabajan en la Junta Administradora Local son los ediles. Entonces es una autoridad local, muy local dentro de la... Entonces yo empecé y fui candidata. ¿Por ahí? ¿Fuiste candidata o fuiste Fui candidata en la localidad de Teusaquillo, pero fue cuando se dio la reforma política. Nosotros teníamos el Partido Nacional Cristiano y con la reforma política todos los partidos pequeños se desaparecieron. Yo tuve la mayor votación de Teusaquillo, pero mi partido no alcanzó a pasar el umbral. Entonces y ahí fue cuando entendimos que teníamos que tener otra estrategia para no desaparecer como cristianos dentro de la política y era podernos sumar. Entonces, realmente, después fui candidata a la Cámara por Cundinamarca, casi como por un apoyo al Senado de la pastora en ese tiempo, y entonces nunca ocupé ningún cargo hasta que me lancé al Consejo y quedé concejal de Bogotá. Muy bien, y para que entienda la gente qué significa ser concejal. Y ser concejal es la mayor autoridad administrativa de la ciudad. Hay 2 autoridades en la ciudad, el alcalde y el consejo. El consejo es el que aprueba los acuerdos del alcalde, el consejo es el que lo hace control político al alcalde. Entonces las 2 autoridades son muy importantes. Hay muchas cosas que de pronto puede proponer el alcalde que son locuras para la ciudad y el consejo las detiene, o que son buenas y el consejo las impulsa, o puede haber iniciativas de parte de los concejales que son acuerdos de la ciudad, es decir, que rigen en la ciudad, que tienen autoridad y que puede pasar un alcalde u otro y no los puede desbaratar, echar para atrás porque son acuerdos del Consejo de Bogotá. Esa es la tremenda responsabilidad de nuestra concejal invitada, y es trabajar dentro de ese control político, auspiciar también aquellas cosas que sean positivas para la ciudad, velar porque haya también un correcto uso de fondos, etcétera, etcétera. ¿Y perteneces a qué comisión? En este año estoy en la Comisión de Gobierno. De Gobierno. El año pasado fui presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito. De la Económica. Muy bien. Ahora sí, hablemos de esas iniciativas por donde empezamos. ¿Qué es Bogotá Gospel? ¿Qué es eso? Bueno, Bogotá Gospel, cuando... Toda la vida, digamos, dentro de mi crecimiento cristiano, he estado muy ligada a la alabanza y a la música. Mi esposo es músico. ¿Y tú eres música también? Yo era de las que bailaba dentro del grupo de danzas de la iglesia. Entonces, siempre muy ligados a lo que era la alabanza y lo que era la música. Entonces, siempre veíamos con indignación
desde afuera que se hacía rock al parque, jazz al parque, hip hop al parque. Ópera al parque. Y que bueno, muy buenos estos espacios, pero no había un espacio para la expresión de la música gospel, de la música cristiana, de la música con ese contenido espiritual. Entonces, cuando llego al consejo, eso fue uno de mis grandes desafíos. Lo dije en la campaña y llego al consejo siendo, Dios mío, esto tiene que ser una realidad, y Dios hizo un milagro. Pudimos hacer el primer Bogotá Gospel, y de ahí para acá pues hemos hecho 5 Bogotá Gospel. 5, eso es anual. Anual, una vez al año. Este año esperamos que tener también ese apoyo de parte de la alcaldía para poderlo hacer. Y no solamente en Bogotá, sino lo más lindo es que ahora en Bucaramanga, hay en Villavicencio, hay en todas las ciudades, claro, acá en Cundinamarca. Entonces me llaman, me invitan, y yo soy feliz de ver que cuando uno sueña y puede estar en el lugar correcto, en el momento que es, pues puede ser de esa influencia para la nación, y estamos felices. Ese es uno, digamos, en la parte artística, pero también en ese trasfondo, por supuesto, que nosotros sabemos que tiene Bogotá Gospel. Se abrieron los medios de comunicación, la gente empezó a referenciar el gospel como algo distinto. Creo que no trajo solamente lo que es el evento, sino una transformación en la forma de ver el gospel. De verlo, y eso como un género. Para mí es una gran satisfacción, y saber que Dios me hizo parte de ese gran sueño. Otro acuerdo importante, o algo que ya es un acuerdo de la ciudad, es un acuerdo que prohíbe la exhibición de imágenes pornográficas en los establecimientos donde entran menores de edad. Tiendas, droguerías, supermercados, grandes, pequeños, medianos. Y aquí es bien importante. Estamos hablando de droguerías, son las farmacias. Las farmacias. Afuera de droguería es otra cosa, ¿no? Entonces no se van a confundir. Sí, donde venden los medicamentos. Exactamente. Entonces, todos esos lugares, antes uno veía que exhibían las revistas pornográficas, y el Código de Policía dice que le está prohibida la venta de este tipo de material a menores de edad. Entonces lo que pasaba era que en estos establecimientos no se vendía al menor de edad, pero el menor de edad lo puede ver. Entonces el espíritu hay consumo también allí, el espíritu, digamos, de la norma, lo que buscaba es que el menor no tuviera acceso a la pornografía. Entonces no tenía necesidad de comprarla, porque la revista la podían ojear, ver, en fin. Entonces lo que hicimos fue prohibir, no la venta, porque no lo puedo hacer desde el consejo, no puedo tampoco prohibir la emisión de las revistas, porque tampoco lo puedo hacer, pero sí pudimos, a través de arreglar la norma, decir, está prohibida la venta y la exhibición. O sea, restringir la exhibición. Para realmente cumplir el espíritu de la norma. Por eso ahora vemos revistas en bolsas con stickers, en sitios separados, y cada vez que entramos nosotros a una tienda y yo veo eso, digo, Señor, gracias, porque un día permitiste que pudiéramos entender la importancia de estar ahí. Muy bien, muy bien. Ya volvemos, porque hay que descansar un momentito, y es importante que ustedes permanezcan allí para que puedan conocer también qué otras iniciativas son las que ha adelantado nuestra concejal Clara Lucía Sandoval. Ya volvemos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Y continuamos en temas claves con Clara Lucía Sandoval, concejal de la ciudad de Bogotá. Nos está contando acerca de aquellas iniciativas en las que ha tomado parte. Entonces, llevamos Bogotá Gospel, la restricción para que los menores tengan acceso a material pornográfico en sitios públicos. ¿En qué otras cosas has participado? Bueno, ¿en cuál otra? Otra también muy importante en el tema de la protección del ambiente, es una que hace que Bogotá tenga toda una estrategia para los desechos eléctricos y electrónicos. Entonces, baterías, celulares, televisores, la gente dice... Son tóxicos. Son tóxicos, sobre todo en el momento en que se rompen, salen los elementos, entonces son muy contaminantes para el ambiente, pero también para los seres humanos. Entonces, la gente no sabía qué hacer con eso, y empezamos a ver esa necesidad. Hicimos un acuerdo de la ciudad
Desafortunadamente se cumplió por un tiempo, estamos ahorita próximos a hacer un debate de control político para que esta administración siga haciéndolo. Hicieron una campaña que surgió a través de ese acuerdo que fue Colecta, donde empezaron en todos los centros comerciales a recibir, porque la gente realmente no sabe qué hacer con esa basura, y lo que nosotros estamos haciendo es evitando, digamos que la gente los tenga en su casa, peor aún que los manipule, que trate de sacar los elementos que sí son valiosos, y además por otro lado que tiene muchos elementos que sirven también para el uso, para el reciclaje, y también mucha gente ha encontrado en esto una forma de laboral, de trabajar, de poder extraer esos elementos, pero todo organizado por el distrito. Digamos, en manera ambiental tengo ese, y tengo otro de consumo responsable de bienes y servicios, ¿no? Que es cómo consumimos responsablemente el agua, la luz, es decir, la compra de la tecnología, todo esto. Y, digamos, por ese lado ambiental he trabajado muchísimo, y también todo el tema de la protección de los animales. Yo soy la gestora de la bancada animalista del Consejo de Bogotá, somos 20 y algo concejales ya. Cuando empezamos era solamente yo, después éramos 2, ahora ya somos 20 y algo, entonces ha sido bien lindo, y estamos trabajando por la erradicación de los vehículos de tracción animal, ya están saliendo unos, todavía estamos en un trabajo grandísimo porque faltan muy muchos. Interesante, mi hija te está aplaudiendo en este momento, porque se indigna profundamente con esto de los caballitos. Es en las calles, una tortura para uno verlo. Ayer que iba en el carro, yo mira, de verdad que tenemos un reto bien grande, y trabajo todo el tema de protección de los animales, acuerdos tengo un acuerdo para promover las campañas de adopción de perritos y gatos por el distrito, abandonados, porque está el centro de zoonosis, que uno de nuestros proyectos es que sea un centro de protección y bienestar animal, no de zoonosis, y allí poder trabajar porque la gente conozca que puede adoptar, que la gente no tiene conocimiento. Y un acuerdo último de animales que ya, fue este año, el año pasado, es el que regula la comercialización de animales, porque uno veía una tiendita donde uno entra y en una jaula así de grande hay 5 perritos, entonces este acuerdo lo que entra es a regular la comercialización. Entonces en materia de protección animal hemos hecho muchísimo. Bastante en eso. Y uno aquí último que es el último que hemos hecho, bueno, he hecho más, no me acuerdo mucho, pero me he esforzado por trabajar y que la gente diga si vale la pena votar, no solamente porque tan linda que es, tan querida, como me atiende, buena gente, o porque diga si defiende en contra de lo que ahora surge, del aborto, del matrimonio homosexual. Por supuesto que también estamos en esa pelea, porque tenemos que proteger la familia. Guárdeme ese tema ahorita. Pero además, que la gente también pueda ver que me sirve en la ciudad, porque peleó por el Transmilenio, porque la seguridad de mi barrio. El Transmilenio es nuestro transporte masivo. Sí, entonces que realmente se preocupó por los temas de ciudad, porque es parte de la tarea. Entonces, dentro de esa tarea tengo uno de paternidad y maternidad responsable, que hace que en los cursos psicoprofilácticos que tienen donde el distrito tiene que ver, también se les enseñe no solamente de que cómo es el trabajo de parto, sino que les enseñen principios y valores de paternidad. Que hay que amar, perdonar, cuidar, tener paciencia. Desarrollar, muy bien. Es parte también. Muy bien, esta catarata que ustedes ven acá es impresionante porque emerge de toda una pasión. Yo veo en ti mucha pasión. ¿En la vida privada eres así también? O sea, no te callas de hablar de estos temas. ¿Qué dice tu esposo? No me callo. Ayer estaba al lado de alguien estaba predicando y no nos podemos callar. Y dice, usted sí que no se calla. Claro que sí. Eso es muy representativo de la gente que posee pasión por lo que hace. Y además que eso es lo que Dios me dio a mí, la palabra de Esther. Si callas, respiro y liberación vendrá. Entonces yo entiendo que no debo callar. Que para nada debes callar. Muy bien. Y entremos con un tema grueso, que creo que es un tema que hay que seguir debatiendo, por supuesto, y es el de los... yo no me atrevo a decir matrimonios, voy a decir uniones gay. Hablemos un poquito de eso, porque creo que hay toda una iniciativa mundial alrededor del tema. Ahí hay cosas delicadas de respeto de derechos humanos, de respeto a la diversidad, pero también hay cosas de principios que la entendemos muy bien los cristianos acerca de que hombre y mujer nos hicieron. Así que entonces, háblame un poquito de eso. Bueno, yo la primera gran pelea, digamos, que sí tuve en el Consejo fue cuando se hizo la política pública LGBT en Bogotá. Creo que era mi primer año como concejal, con toda la inexperiencia, pero con todo el deseo de poder ser esa voz para defender la familia. A partir de esa política pública, pues me di cuenta que
era muy triste ser una minoría en esos lugares de gobierno, porque la aplanadora del consejo, y en ese momento, en esa comisión, solamente yo era concejal, cristiana, en esa comisión, entonces quedé yo y perdí con todos los votos, me apoyó creo que alguien del Partido Conservador, y no logramos, digamos, hacer ese impacto. Ese día para mí fue frustrante, pero también como de retomar las fuerzas para decir no vamos a dejarnos vencer. Ahora, es entender que ese es el juego democrático también, ¿no? Que claro. Creo que la elección también es poderosa. Por eso la elección es o elegimos nosotros o siguen eligiendo ellos otros y vamos a ser nosotros. Siempre una minoría y ellos son los que toman las decisiones. Así y después decimos, pero ¿qué hacen? Entonces uno no puede, por eso mi sueño es que algún día sean los 45 concejales de Bogotá cristianos y que seamos una gran mayoría. Ahorita, en ese momento éramos tres mis compañeros, Orlando Castañeda, Angélica Tovar, pero cada uno en una comisión. Entonces, realmente en una comisión era uno. Ahorita también somos tres y también pues somos uno. Entonces, como que tenemos que seguir creciendo. Entonces, ¿cuál ha sido mi posición? Mi posición ha sido completamente respetuosa de la vida privada, pero completamente enfática en que con los recursos públicos no se puede patrocinar una diversidad sexual. Es decir, que una cosa es lo que la persona haga en lo privado, elijan lo íntimo, en lo íntimo y otra cosa es que nos traten de imponer a una mayoría las opciones de una minoría y además de eso con los recursos de todos nosotros. Muy bien. Ya volvemos con este tema tan interesante y tan apasionante. Ya venimos. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Desafío. Y regresamos a temas claves. Qué lamentable, se nos fue el tiempo. Este es el último segmento y hay tantas cosas por hablar. Por ejemplo, esta defensa que tú haces del matrimonio heterosexual tiene que ver con el tema fabuloso de defender la familia. Es que de la defensa del matrimonio. Sí. Que es entre un hombre y una mujer. Sí. O sea, y además que nos estamos basando en el Consejo. Mi sustento es la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional en el artículo 42 dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sí. Esto, yo tengo que decirlo y pues con muy respeto a la Corte, pero lo que hace la Corte Constitucional y lo que debería hacer la Corte es proteger la Constitución. Claro. Es decir, que todas las leyes estén acorde con la Constitución Nacional. Entonces lo que está haciendo la Corte Constitucional es reformar la Constitución. Entonces dice, no, es que familia puede ser de muchas formas. Entonces recordemos que la familia surge del matrimonio. Entonces por eso el atacar el matrimonio es atacar la familia y la familia como tal. En el plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro peleé muchas veces porque pudiéramos introducir el tema de familia, de protección, no fue posible. En el último día, último minuto dijeron, listo, está bien, metámosle la palabra familia diversa. Entonces, realmente no fue nada. Y cuando llegó el 31 de octubre, que salieron todos los muchachos que hicieron esa recolecta de los muchachos en la calle y bueno, tuvieron que tomarlos, entonces el secretario de gobierno en un debate en el consejo dijo, no, es que ni siquiera los papás van por los niños, eso es terrible, en Bogotá no hay familias, la crisis familiar es terrible. Yo le dije, secretario, no se lo dije yo desde enero, ahora sí me cree que sí es importante, no la familia diversa, no la familia, la del papá, la de la mamá, la de cuidar los hijos. A mí me sorprendió muchísimo ver ciertos avisos en otras partes del mundo donde dice mascotas sí, niños no. Es decir, es admisible desde el punto de vista social que tú vivas con tu mascota y que eso sea considerado como una forma de familia. O sea, estamos llegando a unas cosas que se salen. Es que por eso yo estuve alguna vez en un programa de televisión que se hacía debate y decía, si usted quiere unir
un hombre o un hombre con otro hombre, llámele de alguna forma. Sí. Pero lo que es entre un hombre y una mujer es el matrimonio. Muy bien. Entonces ese tipo de uniones podrán admisible. tener algún otro nombre. Sí, digamos una unión. Sí, una unión es o una unión, lo que sea, sí. pero matrimonio no son. No puede ser, de suyo no puede ser matrimonio. No puede ser. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Precisamente en estos días tenemos un foro en el Senado también, Sí. con la senadora Claudia Wilches, con Espíndola, con muchos pastores, porque estamos peleando porque se respete la Constitución. Sí, sí, sí. Que se claro. respete como es. Muy bien. Y con respeto, yo tengo que compartir con muchas personas homosexuales Así dentro de es. mi labor, las trato Sí. con profundo respeto, nunca han encontrado en mí ni una mirada, ni un insulto, sino sencillamente el amor, la amistad. Y de frente les digo, bueno, usted, pero es que tú nos das muy duro, que nos vas a quitar los recursos. Y yo le digo, mira, una cosa es lo tuyo, lo respeto, pero tú qué pensarías entonces que yo diga y exija que con los recursos del Estado todo el mundo se va a volver cristiano. Entonces, por ejemplo. Entonces todo el mundo claro, se levantaría. Entonces, Sí. digamos que tener una buena relación, hacerles saber que son importantes, que tienen que ser respetados también, por supuesto, pero que una cosa es desvirtuar lo que existe para poder dar privilegios. Deformar para poder Exacto. encuadrar privilegios. La res pública, la cosa pública, lo que más hay que cuidar, pues, y con un cuidado tan supremo. ¿Cómo se ponen de acuerdo los concejales? A mí me ha llamado mucho la atención, digamos, cuando se hace un bloque y se ponen de acuerdo, y esos acuerdos giran en torno a ¿qué? Porque uno es muy suspicaz y dice, hay poder, dinero, o ¿cómo surgen esos acuerdos? Bueno, pues fíjate que pues, la mayoría de acuerdos son de compromisos de pronto, ¿no? Yo te apoyo en esto o apoyo cierta cosa, pero también nos van a apoyar este proyecto. Obviamente que pues, tenemos que saber y decir lo que en Colombia tristemente muchos acuerdos también son por puestos, lo vemos en el gobierno nacional, en el Congreso, lo vemos en el Consejo también. Entonces si me ofrecen un puestico, entonces yo voto esto. Yo he estado aparte de todo ese tipo de acuerdos, Sí. y fíjate que milagrosamente he podido ser presidente 2 años seguidos. Fui presidente de gobierno y al año siguiente, siendo nueva, presidente de Hacienda, sin ningún tipo de acuerdos. O sea, digo milagrosamente porque aún personas en esa suspicacia me decían, bueno, ¿y pero qué? ¿cómo hiciste? ¿Y qué? Claro. ¿Y te comprometiste a que les ibas a dar qué o cómo? Y yo, no, nada. No, pero ¿cómo? Eso no existe en la política. No, nada. Muy bien. Entonces, sencillamente, como que encontré la oportunidad, puse mi nombre y se dieron las cosas de una forma de Dios para poder estar ahí. Muy bien, cristianos construyendo el reino, Sí. eso es importantísimo. ¿Qué sigue después del consejo? Bueno, por ahora me quedan casi 3 años Ok. en el Consejo de Bogotá, en este periodo, seguir defendiendo los intereses de la familia, Sí. de los valores, del Sí. no al aborto, que es un tema también muy muy importante, bien, porque aquí en Bogotá hay muchos centros ilegales de aborto y no se hace nada por desmantelarlos, sino que todo lo contrario. En el plan de desarrollo se garantiza el 100% de los abortos en Bogotá. Se garantiza, eso es absurdo. De las cosas Ahora que más me indignaron en ese plan de hablas de desarrollo. aborto, y leía yo ayer una noticia acerca de que el cálculo es que más o menos 1.000 millones de abortos se han realizado en los últimos No, y 20 fíjate años que- en el mundo. Eso es una muy buena parte de la población mundial, sí. Y fíjate que en diciembre, cuando le preguntan al secretario de Salud, que me parece un excelente funcionario y una excelente persona, Sí. pero cuando le preguntan ¿cuál es el mayor logro en salud? Dice 3 clínicas de aborto. Sí, no. Entonces yo le digo, yo sí se lo dije, le dije, secretario, la gente se muere en urgencias, Sí, sí, la gente no la atienden, la gente se está muriendo en salud y usted le sale a decir a los bogotanos Sí. que tienen un pésimo servicio de salud, que su mayor logro es hacer 3 Muy bien. clínicas de aborto. Eso Además, no puede en un ser. contrasentido terrible, y es defensa de la vida, Sí, pero es matemos que la lo que- vida. Eso es lo que un yo les absurdo. digo, Exacto. la Bogotá humana que garantiza la vida Exactamente. o la muerte. Muy Pero bien. digamos que aparte de esos temas, Sí. todos los temas de salud, precisamente, de educación, de transporte, siempre he trabajado mucho todo el tema de transporte del metro, del Transmilenio, y precisamente también vamos a trabajar el tema de la valorización. Y bueno, seguir defendiendo a los bogotanos, siendo una voz, que así es, ser la voz de los bogotanos, también ser la voz de los que no tienen voz, de los animales también. Sí. Y bueno, hacer bien mi tarea por ahora, no tengo ninguna otra meta a corto plazo Pero que no sea te esa. gustaría seguir en la política.
Sí, me gustaría, pero también me gusta también mi labor pastoral. Tengo que ser sincera, también me gusta, me apasiona trabajar con la gente, servirle. Sí. Entonces yo estoy abierta a que Dios me guíe a lo que deba hacer en el siguiente paso. Hacer, muy bien, y seguramente que vas a hacer, y seguiremos oyendo hablar de la concejal hoy, Clara Lucía Sandoval, pero en la política seguiremos oyendo hablar de ti. Hoy por lo menos ya cuentas con 2 votos, ¿no? El de mi hija y el mío, ¿no? Bueno. Eso está muy bien. Y espero que el de muchos de los que y el de muchos de los que están acá oyéndote. Ahora, vida de familia. ¿Cómo sacas tiempo para la vida familiar? Bueno, es una prioridad, es una prioridad. Y como decía que día en un trino, mi parte preferida en la vida es estar con mi esposo y con mis hijos. O sea, todo lo demás me apasiona, pero yo entiendo que lo primero que tengo que construir es mi casa. Entonces yo vivo muy cerca al Consejo, me pasé a vivir cerca al Consejo precisamente para poder tener una vida de familia más cercana. Entonces voy a la casa, comparto con mis hijos, vuelvo otra vez, salgo, o sea, siempre trato de estar ahí en los momentos, en las tareas, así tenga que salir después, ya saben que ya estuve ahí, distribuir los tiempos, no tratar de no tener todas las noches, sino bien equilibrado, porque cuando yo recién entré, te cuento que yo entré a ser concejal me posesioné concejal cuando mi hijo tenía 3 días de nacido. Wow. Entonces las concejalas no teníamos licencia de maternidad. O sea, no existe. No entonces imagínate que era llegar a los 20 días ya estaba yo trabajando en el consejo. Entonces yo veía que tenía que ir a todo. A todo. Entonces reunión ¿qué van a hacer una valla allí? ¿Qué van a hacer? Y yo me empecé a preocupar, pero después me di cuenta que no todo era importante, que yo estar ahí podía ser importante para mí, pero no iba a ser importante ni para la ciudad, ni iba a afectar, de pronto me iba a tomar una foto, pero eso no iba a ser trascendental. Entonces aprendí a que había eventos importantes, priorizar, donde mi presencia era importante, con la gente, con todo, y eventos donde eran de figurar y no era importante, entonces ahí puede hacer un equilibrio para compartir el tiempo con mi familia. Muy bien, ¿y pasan tiempo juntos? ¿Se divierten? Sí, paseamos, tratamos de aprovechar todos los tiempos para compartir, para estar juntos con mis hijos, con esa responsabilidad que tengo de formar esa generación que empieza por mis hijos primero que todo. Claro que entonces sí, paseamos, nos reímos, nos divertimos mucho. Además de eso, en los próximos meses me voy a volver a casar con mi esposo. Me propuso matrimonio después de 12 años de casado, cumplimos 12 años y me dijo, no tengo argolla porque tengo otra vez anillo de compromiso. Muy bien. Entonces me comprometí otra vez con mi esposo para celebrar nuestros 12 años de casados. Vamos a casarnos dentro de poco. Y es una fiesta y es una celebración de que el matrimonio, de gozo, de que el matrimonio sí se puede. Y es también una invitación a que muchos disfrutemos lo lindo del matrimonio. Muy bien, pues congratulaciones. Y congratulaciones para el esposo que anda por ahí, él la está cuidando. Que él me acompaña. Muy bien, y la acompaña, excelente. Hay una pregunta obligada para cerrar este programa y vuelvo a decirte que nos hizo falta tiempo. Y la pregunta es esta. Yo puedo volver otro día. Otro día te invitamos, por supuesto, y pues nos va a invitar al matrimonio, nosotros la invitamos acá y así están pasamos invitados muy al bien. matrimonio todos. Entonces, hay una pregunta obligada y es esta: ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Ese libro al que apelas constantemente y permanentemente, ¿y por qué? Bueno, pues me encanta Esther, por lo que ya dije. Los evangelios me apasionan desde que me convertí, porque ver cómo es Jesús, cómo habla, cómo transmite, cómo sus palabras son vida, cómo lo que le dijo Pedro es tan real, ¿no? Él tiene palabras de vida eterna. Entonces los evangelios me encanta escuchar. ¿Alguno en especial de los evangelios? De pronto Mateo. Mateo, sí, el más judío de los evangelios. Sí. Muy bien, muy lindo Mateo. Muy bien, pues queremos agradecerte nuevamente tu tiempo, que es súper ocupado, sale en carrera ya para sesión del Consejo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Que siga Dios protegiendo tu vida y acompañando tus iniciativas. Lo mismo para ustedes, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Ha sido un tiempo de verdad muy gozoso, hemos aprendido mucho y hemos conocido que los cristianos tenemos que estar en todas partes, en la política incluida. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Bye.